Muy buenos días. Es un gusto saludarles en un webinar más que la Red de Educadores Idea Red ha preparado para todos. Hoy tenemos un tema muy importante, creo, para todos nosotros los docentes, y es que actualmente pues estamos teniendo que transformar pues nuestro modelo educativo, combinando la educación en línea con la presencial, ¿verdad? Lo que ahora conocemos como educación híbrida. A medida que vamos transitando por esta pandemia, pues hemos ido incorporando ciertos elementos a nuestra práctica docente para continuar con el proceso académico de nuestros estudiantes. Y hoy, pues la pregunta que nos trae nuestro excelente conferencista, ¿verdad? Es lo híbrido en educación, solución de emergencia o transformación pedagógica. Estamos muy contentos esta mañana de contar con la participación de un excelente pedagogo, de un excelente colega y compañero, eh, Pedro Luis Figueroa, a quien recibimos cordialmente y con un gran gusto de que pueda compartir con los profesores de Guatemala y de América Latina que nos están acompañando en esta transmisión. Voy a permitirme leer la hoja de vida de nuestro conferencista para darle paso ya a lo que él nos ha preparado esta mañana. Así que, bueno, en su formación académica, tiene una maestría en curso en procesos educativos mediados por la tecnología, es técnico en medios de comunicación, es experto universitario en tecnologías de la comunicación web 2.0, tiene una actualización académica de nivel superior en educación y TIC, es especialista docente de nivel superior en educación y TIC, tiene una formación pedagógica para la educación técnica superior, tiene una certificación en docencia virtual, actualmente se desempeña como regente interino de la Escuela Superior de Comercio de Río Tercero en la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional de Córdoba. Él es profesor tutor adscripto a distancia, materia políticas de programación en radio y TV, carrera técnica universitaria en producción y realización en medios masivos, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Es integrante del equipo de investigación del proyecto Prácticas de Escritura en Contextos de Formación Docente Inicial y en primeras inserciones profesionales de estudiantes egresados de profesorados en Comunicación Social y Ciencias Biológicas de la UNEC, Secretaría de Ciencia y Técnica en la Universidad Nacional de Córdoba, pues también es embajador para diferentes instituciones, embajador experto docente para Argentina de Aonia Learning, consultora educativa, sede central Sevilla, España, embajador docente para Latinoamérica de Genial, presentaciones interactivas, sede central Córdoba, embajador de e-learning de la Asociación Internacional de Innovación Educativa, ADI, desde agosto del 2020. Así que para mí es un placer enorme que hoy, Pedro, puedas compartir con nosotros. Así que te dejo el tiempo para que tú puedas exponer tu presentación. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes desde Córdoba, Argentina, desde donde estoy. Un gran saludo fraterno a todos los colegas y hermanos de Guatemala y de América Latina. Y espero antes que nada que cada uno de ustedes y su familia se encuentren muy bien en este contexto y que podamos desandar en este tiempo que generosamente me han destinado algunas cuestiones que nos ayuden
a comprender y a encaminar este tiempo, este contexto, estas incertidumbres o estas nuevas certezas que estamos llamados a realizar. Agradecerles a Carolina, a Eric, a todo IdeaRed. La verdad que es un gran honor y un placer poder estar en este espacio y en esta convocatoria. Muy agradecido por la invitación y esperemos que resulte una instancia enriquecedora para todos. Voy a empezar a compartir la pantalla para desandar el camino que les voy a ir proponiendo. La intención es que tengamos un espacio de encuentro. El primer espacio o la primera parte va a ser más de reflexión y de análisis. La segunda, orientado más a la práctica y a lo concreto. Sobre esta temática y esta pregunta que muchos nos hemos hecho desde hace un año, en realidad ya hace un año que estamos lidiando con esta situación, esto de lo híbrido en educación, que también se entiende como lo mixto, como lo combinado, ¿es una solución de emergencia o vino a transformar con todo lo que ello implica la educación, la escuela, las instancias pedagógicas? Bueno, esa va a ser un poco la propuesta de este momento. Antes de comenzar, algunas cuestiones. Lo primero, lo que vamos a ver, lo que vamos a conversar son orientaciones, no son recetas acabadas ni mucho menos. Son reflexiones y aportes en base a la experiencia y a la experiencia reciente, pero también previo a la pandemia. No son cuestiones que se empezaron a conversar ahora, sino que vienen desde hace por lo menos una década atrás. En el contexto de una temática y un entorno cambiante permanentemente en la discusión tanto académica como obviamente en lo sanitario y en lo que tiene que ver con la pandemia. La invitación es a trascender algunos clichés o algunas modas pedagógicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos adaptar lo que nos es útil y lo que vemos significativo a nuestra experiencia. Aprovechar la pandemia, así aprovechar muy entre comillas, porque aceleró definiciones. A más de uno le debe haber pasado en su institución con todas las dificultades que eso conllevó, que lo que uno hubiera pensado que nos iba a llevar 5 o 10 años, se logró en 1, con todas las complicaciones, vuelvo a decir, que eso tenía. Bueno, aprovechar este contexto, este paso que hemos dado con tantísimo esfuerzo, y en ello reconozco la tarea de cada uno de los colegas. Y al final de todo este recorrido va a haber una invitación para que desde lo práctico ayudemos a 2 colegas que van a tener 2 situaciones bastante complicadas. Así que vamos a ir compartiendo, vamos a ir interactuando y al final vamos a intentar dejar alguna reflexión en común. Les propongo ver un primer video para empezar a reflexionar sobre lo híbrido y especialmente sobre lo tecnológico. Es solamente 1 minuto, les propongo esto y seguimos. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Buenos días, profesor. Le traigo una buena noticia. A partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Adquirimos computadores, lo que nos permitirá proporcionar una educación de excelencia. Dos por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7. Bien, hasta ahí esta escena, esta representación, que quizás muchos la pueden haber visto cercana por experiencias o por haber hecho distintos recorridos, que tiene que ver con incorporar las tecnologías en la escuela. Sin embargo, si uno viera la escena inicial y la escena final, parece que no cambió demasiado en cuanto a lo pedagógico, a la propuesta. Lo único que se innovó, que se incluyó, fueron aparatos, pero aparatos que no tienen que ver necesariamente con lo pedagógico y que permitieron pasar del pizarrón a la pantalla, pero nada más. Y esto nos sirve como para empezar a pensar algunas cuestiones
con Cobo y Kuklinski, que son dos autores que vienen pensando esto de la educación híbrida, no se trata de replicar la experiencia presencial en un entorno virtual, ni de trabajar pensando en la provisionalidad. Esto ya pasará y volveremos al aula a hacer lo que sabemos. Tampoco se trata de improvisar una didáctica basada en largas sesiones teóricas en videoconferencia, acompañada luego del envío de una tarea por correo electrónico y, por último, ofrecer un breve espacio de tutoría vía Skype o WhatsApp. Es decir, no se trata de llevar lo presencial a lo virtual, tampoco se trata de ofrecer lo mismo, ni de ofrecer cuestiones que involucren a la tecnología, como veíamos recién, sin significatividad pedagógica. A partir de acá, ¿por qué pensar lo híbrido en educación? Y bueno, porque es una posibilidad para repensar y replantear la enseñanza y el aprendizaje verdaderamente. Porque dinamiza la educación, le aporta flexibilidad y capacidad de adaptación al cambiante contexto, porque acompaña la transformación de los roles y los lugares del alumno y del docente. No somos los mismos que hace un año. La tecnología y el entorno no solo lo permite, sino que demanda esta hibridez y necesita esta hibridez. Si alguien trabaja en cualquier otro ámbito que no sea la educación, seguramente lo ha tenido que involucrar en su tarea cotidiana. Refuerza una educación basada en habilidades, en aptitudes y en competencias, no en contenidos, y permite actuar en un contexto de incertidumbre, que nos toca en estos tiempos. ¿Qué dice el diccionario de lo híbrido? Y acá nos vamos a quedar con la segunda definición. Dicho de una cosa, que es producto de elementos de distinta naturaleza. Un conjunto, un producto, un resultado. Entonces, lo híbrido en educación, siguiendo esto que veíamos recién del diccionario, podemos decir que es más que la suma de las partes. Es el producto, es el resultado, es algo nuevo, diferente, con entidad propia, quizás algo que no conocemos demasiado. Redefine y trasciende lo presencial y lo virtual. Es una decisión y opción pedagógica permanente, no una alternativa tecnológica espontánea, no una solución de emergencia intentando empezar a responder la pregunta que hacíamos al inicio. Claro, genera tensiones, conflictos profesionales, colectivos, individuales. No es cómoda esta opción. Es una transformación inicialmente incómoda, no obvia ni natural, pero tampoco tiene que ser forzada. Es una transformación integral, sistémica, holística. No tiene que ver con llevar la computadora como veíamos recién. Tiene que ver con que se readapte todo el entorno pedagógico para enseñar y aprender. Porque implica una planificación mucho más flexible de la que estamos acostumbrados a realizar. El aprendizaje y la enseñanza híbridos, entonces, deberían contemplar opciones como, y lo paso rápido porque la idea no es detenernos en esto teórico, un aprendizaje ubicuo en cualquier lugar, un aprendizaje invisible, según la propuesta de Cobo, no es un momento, sino que es un proceso, una enseñanza poderosa que deje huellas, según Mariana Maggio, en su obra, una educación expandida, asumir que los saberes van por otro lado y no solo por las cuatro paredes del aula, y también tener en cuenta dos metodologías: el aprendizaje invertido, que el conocimiento viene desde el alumno y en el aula se pone en práctica, y el aprendizaje basado en proyectos, que es realizar investigaciones, resolución de problemas, construcción de trabajos en equipos que llevan a un determinado resultado. Esto nos cambia la perspectiva de ir a dar clases, de pararnos frente a unos alumnos, sino que el conocimiento va y viene permanentemente. ¿Qué pasa con el estudiante? Y acá les propongo otro video. Hace un tiempo tuve la oportunidad de conversar con Manuel Area Moreira, que sé que también estuvo dando algunas charlas allí en Guatemala y en toda Latinoamérica el año pasado, cuando empezaba esta pandemia. Y él decía en 1 minuto y medio algo muy clarito sobre el rol del estudiante que me parece interesante traerlo a colación. El alumno se motiva, independientemente que sea en espacios físicos de aula presencial o de aula virtual, si el profesor o profesora le oferta un reto que le interese, si le da una propuesta de trabajo que le implique, es decir, que lo haga proactivo.
Es que la motivación no depende si es virtual, si es escenario virtual o escenario presencial. No depende de eso. Por eso yo hablaba de la metodología. Depende de que si el docente es capaz de atrapar, o sea, de hacerle una propuesta de trabajo a ese estudiante para un cuatrimestre, un semestre, el tiempo que dure, y el alumno puede comprobar que es interesante, que le aporta conocimiento, que le sugiere y le facilita desarrollo de nuevos aprendizajes. Si no percibe eso, no hay motivación, por mucha tecnología que utilicemos. Por eso hablé antes de que una función clave del profesor, sobre todo en los espacios virtuales, es el diseño pedagógico y didáctico. Si falla ese diseño, evidentemente, por mucha herramienta, por mucha videoconferencia o el tipo de aplicaciones online que se utilicen, no funcionará ni atrapará la atención de los estudiantes. El diseño pedagógico y didáctico sigue siendo la clave, repensado para, y esto es lo esencial, motivar al alumno, desafiarlo, llevarlo más allá de la simple transmisión y repetición de contenidos. Entonces, el punto de partida y el punto de llegada, tomando lo que decía Manuel Area Moreira, este catedrático especialista en tecnología educativa de la Universidad de La Laguna en Tenerife, en España, el punto de partida y el punto de llegada, que a su vez sirve de nuevo reinicio, sería como un ciclo, una espiral, no es la aplicación de nuevas tecnologías en educación, sino que es la transformación de la propuesta de enseñanza, en especial para transformar la experiencia de aprendizaje. Y cuando decimos transformar, lo decimos de una manera radical, hasta revolucionaria en algún punto. No incluir algo para que parezca distinto, que sea plenamente distinto. Ese es el mayor desafío de estos tiempos y de la educación híbrida. Cobo y Kuklinski, siguiendo la obra que tomábamos al principio, plantea 4 escenarios. Un remoto urgente no adaptado, que es el que tuvimos al inicio de la pandemia. Veamos qué hacemos y cómo sobrevenimos a esta situación. Un remoto urgente adaptado, empezar a ver algunas instancias virtuales y presenciales que se complementan, o virtuales, pero con un poco más de significatividad. Escenario 3, un remoto aspiracional, algunos elementos de esta educación híbrida, pero ellos plantean el escenario 4 como híbrido aspiracional, es decir, lo que debería estar, pero aún no ocurre. ¿Y qué característica le dan a este escenario? Nos sirve a lo que venimos diciendo. Pasar a remotos, todos los procesos que hechos en un espacio físico no agreguen valor diferencial a la experiencia de aprendizaje del estudiante. Los contextos se mezclan de manera permanente y constante. Recuperar la toma de decisiones en tiempo real en función de la evolución de la experiencia de aprendizaje y el uso de las experiencias síncronas y asíncronas se diseñan a priori para enriquecer el aprendizaje, esto de la planificación constante. Y también aprovechar los errores, capitalizarlos, ser inteligentes en el manejo de ellos, aprender de las buenas prácticas, integrarlas al modelo híbrido, reducir las clases teóricas síncronas presenciales con bajo nivel de interacción interactual en lo presencial, mentorización intensa, buscar nuevas formas de personalización de la experiencia de aprendizaje, crear asignaturas integradoras, unificar materias alrededor de un reto común. Ahí puede ayudar, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas. En fin, buscando resumir esta primera parte que tiene que ver con aportes más conceptuales, pero también con la práctica concreta. La educación híbrida tiene de base y de fundamento al alumno como protagonista real de su aprendizaje. No soy yo, docente, el protagonista. Hasta puedo empezar mi dictado de alguna clase partiendo de los conocimientos de los alumnos y de lo que ellos propongan, y a partir de ahí construir colectivamente el aprendizaje. La clave es una autonomía motivada, esto que decía Manuel Area Moreira. Propuestas sobre intereses y necesidades de los propios estudiantes. ¿Esto significa adaptarme a todo lo que digan? No. Buscar entre todos aquello que nos motiva. Docente, función de guía, orientador, tutor, con un trabajo colaborativo, cooperativo y en equipo. Que la presencialidad sea significativa verdaderamente. ¿Para qué vamos a lo presencial?
¿Para qué nos encontramos ahí? Los espacios cambian. El aula ya no son las 4 paredes ni las paredes de la escuela, sino que el aula es el mundo, literalmente es el mundo. Incidencia en el entorno con los proyectos que hagamos, evaluación formativa, autoevaluación y coevaluación. Pasar del controlar al valorar para aprender con un proceso formativo. El seguimiento debe ser constante, digitalizado, medido y a la vista del alumno. Es cooperativo. Yo debo con el alumno ponerme de acuerdo en cómo vamos a hacer este recorrido de aprendizaje. Un repositorio colectivo individual al que ir y volver, que todo quede asentado, con encuentros presenciales y virtuales, con producciones finales que nos sorprendan. No caer en eso de hicieron lo que yo quería que hicieran, muy bien, felicitado, sino dejarse sorprender y hasta cuestionar algunos conocimientos o algunas convicciones que uno tenga. El uso de la tecnología significativo, explorado, un aprendizaje comunitario, formar en habilidades, competencias y alfabetización digital, y que la clase en sí, sea más allá de explicar, que la clase sea, inclusive cuando termina la clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que la clase no son los 60, 80 o 120 minutos en los que nos encontramos, que la clase sea permanente, la motivación entre un ir y venir presencial y virtual. Y en todo esto se resignifica el tiempo. Lo que decíamos, no dura 1 hora, un módulo, un espacio. El aprendizaje es permanente, una bonita aspiración para tener en cuenta. Después de esta primera parte, conceptualización, y obviamente surgirán algunas dudas o consultas que las tendremos en cuenta cuando ustedes predispongan y cuando terminemos esta exposición. También hay que tener en cuenta las herramientas. Veíamos al principio este video en el que se incorporaban herramientas tecnológicas, computadoras, notebook o netbook, y la propuesta pedagógica no cambiaba demasiado. Bueno, ¿qué herramientas podemos nosotros usar para pasar de esta clase tradicional, para nombrarla de alguna manera, a una educación híbrida? ¿Cómo tener en cuenta todo lo anterior? Y vuelvo a la idea del principio. No van a ser recetas, van a ser sugerencias en base a la experiencia. Lo que yo les voy a mostrar es lo que en algún momento implementé y creo que funciona para esta propuesta de educación híbrida. Pero antes de eso, antes de entrar en las herramientas concretas, les voy a mostrar un video, un tercer y último video. Esto también tiene que ver con lo híbrido, ver videos en videos, ¿sí? Es una propuesta que me parece interesante. Con la máquina de enseñar, quizás algunos de ustedes la conozcan o muchos de ustedes, de Skinner. Skinner era un psicólogo, autor, era inventor, conocido por ser un defensor acérrimo del conductismo. Esta corriente que está en cuestión en la educación, de que si yo propongo un estímulo, la respuesta va a ser inmediata y siempre la misma, ¿sí? Viene de Pavlov, inclusive este psicólogo conductista que lo hacía con perros. Y sabemos en educación que por más que yo dé siempre el mismo incentivo o el mismo motivo, la respuesta no va a ser siempre igual. Bueno, Skinner era del 54, él había inventado la máquina de enseñar. También 1 minuto y medio les propongo, no es mucho más que eso. Este es un video original en el que él explica esta máquina de enseñar. Y les pido que cuando lean los subtítulos, está subtitulado, piensen si en algún momento no fuimos testigos o nosotros mismos no usamos las máquinas creyendo que eran máquinas de enseñar. Fíjense lo que él decía. I am B.F. Skinner, professor of psychology at Harvard University. I should like to discuss some of the reasons why studying with the help of a teaching machine is often dramatically effective. With the machine you have just seen in use, the student sees a bit of text or other printed material in a window. This may be a sentence or two or an equation in arithmetic. Some small part is missing, and the student must supply it by writing on an exposed strip of paper. His response may be the answer to a question or the solution of a problem, but generally it is simply a symbol or word which completes the material he has just read. As soon as the student has written his response, he operates the machine and learns immediately whether he is right or wrong.
This is a great improvement over the system in which papers are corrected by a teacher, where the student must wait perhaps till another day to learn whether or not what he has written is right. Such immediate knowledge has two principal effects. It leads most rapidly to the formation of correct behavior. The student quickly learns to be right. But there is also a motivating effect. The student is free of uncertainty or anxiety about his success or failure. His work is pleasurable. He does not have to force himself to study. A classroom in which machines are being used is usually the scene of intense concentration. One function of a teaching machine, then, is to give the student a quick report on the adequacy of his response. This is important not only for efficient learning, it generates a high level of interest and enthusiasm. No sé a ustedes, pero a mí me queda la sensación que le tiramos tanta responsabilidad a una máquina en torno al aprendizaje desde el 54 hasta hoy. Esa máquina, que en teoría era como una especie de máquina de escribir eléctrica que tenía el ejercicio y que a partir de ahí aparecía la respuesta correcta y generaba autonomía, concentración, entusiasmo, facilitaba el rol del docente hasta que inclusive lo dejaba de lado, que generaba un montón de situaciones en torno al aprendizaje. Díganme si no se asemeja a mucho de lo que por ahí podemos llegar a ver en torno a las nuevas herramientas. Y a más de uno nos pasó sugerir: usa esta herramienta porque te va a ayudar y te va a facilitar un montón. Usa esta aplicación porque seguramente va a generar más motivación de los alumnos. Y no tiene que ver con la herramienta necesariamente, porque si no, esta máquina de enseñar de Skinner hoy sería el paradigma de la educación y la estaríamos todos usando. Bueno, ahí es donde hablaba de la transformación verdadera, que no tiene que ver con el aparato, tiene que ver con la propuesta. Me parecía un paréntesis interesante para ver que esta discusión de las máquinas, de las tecnologías, no es nueva y que los riesgos siguen siendo los mismos, a pesar de haber pasado 50 o más años inclusive. Ahora sí, pasamos a esta cuestión de las cuestiones prácticas. Vuelvo a esta idea de que no se trata de recetas. ¿Cómo empezar a proponer instancias híbridas de ir y venir, y especialmente a partir del uso de herramientas tecnológicas que no son pedagógicas, pero que las puedo usar para estas motivaciones y estas instancias? Por ejemplo, puedo pensar en una planificación compartida usando un documento de Google Drive, tan sencillo como es un documento compartido. ¿Por qué planificación compartida? Porque yo le puedo decir a mis alumnos, pensando en niveles más avanzados de primario o en secundario o en superior: esta es la planificación que yo pensé. A partir de ahí, empecemos a ver qué entiende cada uno por esto, cuáles son las dudas, cuáles son las motivaciones, y todo en un documento de Google que me permite a mí añadir comentarios, sugerencias de edición, es decir, intervenir ese texto, no la simple fotocopia que yo les puedo entregar a principio de año o el PDF para que lo lean, que muchas veces ni se interviene. Y eso me transforma la propuesta de entrada. Hacer un relevamiento previo, bueno, a ver quiénes somos, cómo, para qué. ¿Lo puedo hacer en el aula? Sí. De nuevo, a partir de una hoja, a partir de una fotocopia, pensando que no tenemos las condiciones y los recursos tecnológicos, pero puedo aplicar un formulario de Google. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con los formularios, de Microsoft? ¿Cuál es la diferencia con los de Google? Que permiten mucha más interacción y análisis del resultado. Es interesante y viene con la cuenta de, por ejemplo, Outlook o de Hotmail. Una cuestión que ocurre en muchas de las clases, en todos los niveles, es presentarse. ¿Qué es lo clásico? Estamos en el aula, vamos uno por uno y cada uno responde a 3 o 4 preguntas. Nombre, apellido, qué esperan de este año, cómo vivieron la pandemia, qué hicieron. Bueno, estas cuestiones, pero eso después se pierde. Después no se encuentra en ningún lado, salvo que yo tome registro, pero no me quedó la expresión del alumno. Bueno, puedo pensar en una herramienta como Flipgrid, que es un muro colaborativo en video en el que el docente tiene el control, es privado, no lo ve nadie más, digo por la configuración de privacidad, por ejemplo en primario. Les mando un enlace a los alumnos o a sus padres
y cada uno con ese enlace graba un video y se sube automáticamente a ese muro de Flipgrid. Y ahí tengo una presentación organizada y ordenada y para siempre de cada estudiante. Entonces puedo tener ese recurso, actividad seguida en lo presencial, lo puedo compartir con los compañeros, preguntar por qué dijeron tal cosa y a partir de ahí empezar a construir mi clase. Puedo pensar proyectos en equipo a través de Slack, que es una aplicación de interacción, de chat y de compartir archivos también privada y que me permite el trabajo y proyectos en equipo para este trabajo, el aprendizaje basado en proyectos. Puedo mostrar los resultados al mundo. Cuando decía que el aula es el mundo, no exageraba. Puedo pensar desde YouTube en transmitir, como estamos haciendo ahora, en transmitir experiencias que resulten significativas. Y eso me exige a mí pensarlo más allá de la nota, más allá de la calificación, más allá de la escuela, del aula. Bueno, a ver qué podemos aportar al resto sobre esto que estamos aprendiendo. Podemos hacer un repositorio de experiencias, sean las que sean, y acá Padlet es una herramienta muy interesante porque hasta inclusive me permite armar esquemas colaborativos. Es un muro digital, interactivo y colaborativo en el que cada uno puede hacer sus aportes, se ordena automáticamente y es muy interesante. Puedo tener un aula y una red virtual propia si no tengo como institución. Lo puedo pensar para cualquier tipo de instancia de aprendizaje y acá yo sugiero siempre Edmodo. Edmodo tiene un montón de herramientas internas de seguimiento. Es muy parecido a Facebook como red virtual propia. Permite el seguimiento, calificaciones y permite que los padres ingresen con una cuenta para ver el seguimiento de sus hijos. No intervienen en el aula. Entonces, me ayuda muchísimo para esto en cualquiera de los niveles y la verdad que es una herramienta muy, muy interesante que sugiero. Podemos tener valoraciones compartidas a partir de rúbricas. iRúbrica o eRúbrica es una de las herramientas. Construyo la rúbrica, proponemos la actividad y evaluamos entre todos. Podemos ir más allá de lo escolar. ¿Qué es esto? Que una actividad sea, bueno, nos inscribimos en Khan Academy. ¿Qué es Khan Academy? Una academia mundial creada por Khan, que es un educador indio, abierta, en el que hay cursos de todos, de todo lo que uno piense y pensado para primaria y secundaria. ¿Por qué no proponerle a nuestros alumnos que ingresen ahí si su formación después en algún momento va a seguir siendo virtual seguramente? O Duolingo para aprender idiomas. También le podemos proponer un recorrido desde ahí. Para pensar en interactividad, para enseñar y aprender, Genially es una excelente herramienta, no solo para nosotros mostrar una clase, sino también para que los alumnos construyan gamificación, construyan algún reto, algún desafío y demás. Podemos pensar en alumnos editores. ¿Hay algún artículo en Wikipedia sobre esto que estamos hablando? Sí existe. Bueno, ¿qué le podemos agregar desde un fundamento académico y científico, sea en primario o en secundario, porque exige reglas de colaboración? ¿No existe esto que estamos hablando? Bueno, ¿por qué no creamos un artículo en Wikipedia? Y eso tiene la producción de que trascendemos las aulas. Jugar aprendiendo, aprender jugando, con Quizzes, con Kahoot, con diferentes herramientas que nos permiten armar un aprendizaje más desde lo lúdico, lo cual no significa minimizado. Por último, podemos usar redes sociales como TikTok o Instagram que usan nuestros adolescentes y jóvenes también para aprender. Mi respuesta es sí. Podemos presentar debates en vivo en Instagram, podemos pensar el recorrido de una propuesta histórica en TikTok, podemos asumir o publicar desafíos, podemos transformar estos espacios en espacios de aprendizaje. ¿Qué más puedo hacer con mi teléfono? Proponerles a los alumnos que se pregunten eso. ¿Qué otra aplicación podría tener? Y la variedad de aplicaciones que hay para celulares es inmensa. Desde observar el cielo y las estrellas, desde traducir, desde buscar herramientas para productividad. Bueno, que empiecen a descubrir el potencial que tienen en la mano, más allá de lo que usen habitualmente. Y en ese sentido, ¿por qué no aprovechar la trampa? ¿Qué sería la trampa? El engaño, entre comillas. ¿Por qué? Hay una aplicación, por ejemplo, pongo de ejemplo, que es Photomat. ¿Qué hace Photomat? Permite
sacarle una foto a cualquier ejercicio matemático escrito a mano, no tiene que estar necesariamente escrito en computadora, escrito a mano, el que un alumno tiene en su cuaderno, le saca una foto y lo resuelve automáticamente, aunque no lo crean. Hagan la prueba. Desde 2 más 2 hasta una ecuación combinada lo resuelve. Bueno, ¿por qué digo aprovechar la trampa? Porque tomar esta aplicación como aliada y decir, lo que vos resolviste lo resuelve igual, lo hace distinto y también me replantea la evaluación. La evaluación ya no es resuelvan este ejercicio, sino quizás es apliquen este ejercicio que van a resolver con Photomat, que va a estar correcto, a determinada situación real. Entonces me plantea distintas modalidades de recorridos. Un detalle en este punto, y hay un montón más de posibilidades que los animo a indagar, a investigar y a descubrir. Pero en esto hay un detalle que no sé si alguno se lo estuvo preguntando, pero cuando yo terminé de sugerir todo esto o de hacer este listado, digo, pero me falta algo. Y en realidad lo que no incluimos son herramientas de intercambio por videollamadas, Meet, Zoom, Jitsi, tampoco de mensajería, Telegram, WhatsApp y demás, ni tampoco correos electrónicos, Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. Porque la pregunta que quiero dejarles rondando es, ¿son imprescindibles? ¿Puedo dar una clase en modalidad híbrida o en modalidad virtual sin videollamada o videoconferencia? Mi respuesta sería sí, porque si utilizamos distintas estrategias de ir y venir, no necesariamente porque la modalidad híbrida me incluye lo presencial. Entonces, ¿para qué encontrarnos 3 horas con dar la clase de manera unidireccional si yo puedo generar todas estas instancias de aprendizaje y me voy a encontrar en el aula con los alumnos? ¿Qué pasa entonces con lo presencial? Ya finalizando. ¿Dónde aparece lo presencial en esto? Y aparece en compartir, en reflexionar, en analizar, en buscarlo como espacio para sensaciones, para sentimientos, para encuentros, para estos vínculos que extrañamos tanto. Que sea más que estar presente. Quizás, yo pensaba, cuando uno, vieron, por lo menos en Argentina es así, cuando empieza cualquier clase, toman asistencia y el alumno dice presente, ¿sí? O aquí estoy, o depende la variación que cada uno utilice. Bueno, que sea más que ese presente, que empecemos a darle significado distinto a esto presencial. Que sea un trabajo en equipo constante entre docentes y alumnos. Pero alguien me podrá decir, pero esto le quita autoridad al docente. Al contrario, le crea mucha más autoridad, porque es un trabajo colaborativo, involucro al destinatario de mi propuesta. Y que sea un lugar de aterrizaje y un lugar de despegue esto de lo presencial. Yo lo comparo con un portaaviones. ¿Vieron los portaaviones? Esos, vienen los aviones, aterrizan, descansan y después parten. Porque estamos en el medio del mar, con las olas medias turbulentas, pero es un lugar seguro en el que aterriza la propuesta, el aprendizaje, pero también parte. ¿Y hacia dónde parte? Y hacia dónde vaya, con las misiones que cada uno tenga. Si hay algo evidente en la educación híbrida es que rompe con la homogeneidad y estandarización de las propuestas pedagógicas y del sistema educativo. No debería haber 2 clases iguales, por más que enseñemos lo mismo, a partir de esta propuesta. Ese sería un poco el resumen y la posibilidad que tenemos. No es mandato, es posibilidad e invitación. Y hablando de invitación, llegamos a este punto final en el que les propongo lo siguiente, y acá le voy a pedir que después de compartir los casos, le voy a pedir a Luis, que está allí colaborando, muchísimas gracias Luis y a todo Idea Red también por estar colaborando, que les comparto un enlace. No todavía, les voy a presentar 2 casos. Cada uno va a opinar en el caso que quiera. Va a ser una pizarra colaborativa, van a poder escribir a partir de notitas, y van a poder ayudar a Luis. Pero les voy a presentar 2 casos que pueden ser lo que nos pase a nosotros en algún momento. El primer caso tiene que ver con Luis, profesor de química en secundaria, tiene a su cargo alumnos del último año, acaba de recibirse de docente, terminó de cursar su carrera, hizo las prácticas en 2019, pero en 2020 no pudo rendir nada ni graduarse y lo hizo en febrero de este año, recién graduado.
Es su primera experiencia laboral, con los nervios que ello implica. La dirección del colegio le ha pedido que plantee una propuesta de educación híbrida y tanto él como la escuela y los alumnos cuentan con los recursos necesarios. ¿Es ideal? Sí. Pero ¿cómo lo ayudaríamos para potenciar el aprendizaje? Y por otro lado, tenemos a Elena, es maestra de música en primaria. Este año tiene a su cargo segundo grado. Ya conoce a los niños porque los tuvo en primer grado. Tiene 26 años de experiencia como docente. La dirección de la escuela le ha pedido que privilegie el vínculo con los niños y las familias y que a fin de año presente una producción musical grupal desde lo híbrido. Elena tiene una notebook, un teléfono celular y buena conexión a internet en su casa. Y en la escuela hay instrumentos musicales, pero pocas computadoras y los niños solo poseen los teléfonos celulares de sus padres con limitada conexión. No sé, Luis, si ya has compartido el enlace, pero lo podríamos ir compartiendo para que vayan entrando a esta pizarra, a este Jamboard, otra herramienta que proponemos. ¿Cómo le ayudaríamos? Por ejemplo, a Luis, ¿qué sugerencia le daríamos? Me animo a decir una, sin ánimo de monopolizar por ahí las sugerencias, pero para educación híbrida, ¿cómo podemos potenciar el aprendizaje? Bueno, lo primero que le diría es una forma de relevamiento para conocer los intereses de los alumnos y qué piensan de la química. No venir con voy a dar, sino a ver qué puedo recibir. Para Elena, por ejemplo, como maestra de música, que ya conoce a sus alumnos, quizás empezar a pensar qué instrumentos le motivan a cada uno, buscar un grupo de WhatsApp con los padres en los que cada uno vaya experimentando sonidos, pensar la producción final del año como un aprendizaje basado en proyectos. Bueno, pensar en ese sentido. Empezar a ver cómo se puede llegar a desarrollar esa instancia tanto para Luis como para Elena. Cuando ustedes entren al Jamboard, van a ver que van a encontrar dos pantallas. Ayudemos a Luis y ayudemos a Elena. Si se animan a poner desde el costado, ustedes van a encontrar a mitad, abajo de la flecha, una nota adhesiva. Se animan a poner una nota adhesiva ahí y en 2 palabras decir cómo lo ayudarían. ¿Qué se podría hacer con respecto a Luis y Elena? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo les podemos colaborar? ¿Sí? Nos vamos a tomar simplemente unos minutitos y lo dejamos solo como contacto para poder después empezar a avanzar. Está compartido ahí, ayudemos a Luis y a Elena en los comentarios. Si ustedes quieren allí ingresar, pueden entrar tranquilamente. Si alguno no puede ingresar es porque tiene un límite. El que ingrese haga el aporte y le pido que se desconecte de ese lugar o lo cierre directamente para poder darles el espacio al otro. Arriba tienen la pizarra 1 o la pizarra 2 para Luis y para Elena. Nos vamos a tomar solo 3 minutitos como para ver cuál es la intención. Que nosotros nos pongamos en estos lugares y empecemos a pensar. Y la propuesta también es, bueno, yo, en mi forma, en mi ámbito, en mi propuesta, ¿qué puedo hacer de distinto para resignificar lo presencial y para aprovechar lo virtual y para que se logre una propuesta híbrida? ¿Qué es lo que puedo lograr? Los que están allá adentro, recuerden, tocan nota adhesiva al costado izquierdo, les aparece la nota adhesiva y escriben, voy a dejar un aporte acá, relevar intereses de los alumnos. A Luis le vamos a sugerir esto, pone ahí y aparece allí. También puede ser que vamos con un poco de demora entre la transmisión y los aportes que cada uno va haciendo. Bien, les dejo ese aporte allí. Hay algunos que ya van colaborando, que ya van incluyendo. Solo tienen que hacer clic en la pizarra con la nota adhesiva y hacen el aporte de cada uno y lo vamos viendo. Lo retomamos después al final y lo compartimos entre todos. Les pido que vayan colaborando a aquellos que tengan la posibilidad y que quieran también participar de estas cuestiones. Algunos ya van aportando, muy interesante lo que van poniendo también. Se pueden quedar allí tranquilamente, el que hace el aporte sale y nos vamos retirando.
A los fines de los tiempos, después de estos casos, después de estas cuestiones prácticas, después de estos aportes, y yo quedando a disposición para las consultas que ustedes tengan, voy a avanzar. Espero que los casos les queden allí. Acuérdense, profesor de química en secundaria, primera experiencia, no conoce a los niños y tiene recursos. Elena tiene segundo grado de música en primaria, muchos años de experiencia, privilegiar el vínculo y pocos recursos en la escuela. ¿Cómo podemos implementar estas experiencias híbridas? Paso y avanzo, también por respeto al tiempo de cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos los que van aportando ahí en la pizarra, ya la vamos a retomar. Como cierre, la ruta post-pandemia que debe ofrecer la educación es hacia nuevas y mejores certidumbres. Qué bonito sería pasar de la incertidumbre actual a una certidumbre, lo cual no significa hacer siempre lo mismo. En un entorno híbrido que haga, y esta expresión me parece muy fuerte, que haga banal e invisible la diferencia entre el aprendizaje virtual y el presencial. Que no se note la diferencia de qué es presencial y qué es virtual. Que sea un conjunto indivisible, porque lo que está sobrellevando todo eso es la experiencia de aprendizaje. Porque lo virtual, sería nuestro cierre retomando el video que veíamos al inicio, es mucho más que hacer un Zoom. Lo presencial es mucho más que ir a clases. Y lo híbrido es mucho más que solo mezclar lo presencial y lo virtual. Es mi deseo que esta experiencia haya resultado una experiencia de aprendizaje híbrida, aunque no nos hayamos encontrado en lo presencial, y que motive a buscar distintas alternativas para poder potenciar nuestro aprendizaje. De eso se trata, de potenciar nuestra tarea, no de incorporar solo tecnologías, no de lo presencial porque sí, no de lo virtual porque está de moda, sino de buscar algo que los complemente y nos ayude a desarrollar nuestra tarea de la mejor manera posible. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en cualquiera de las redes y quedo a entera disposición para alguna consulta, para alguna duda, para algún planteo, y espero haber sido claro y que haya resultado, como decía al principio, un encuentro enriquecedor. Excelente, muchas gracias Pedro por compartir con nosotros este tema tan interesante y tan controversial al mismo tiempo, considero, porque como platicábamos al inicio, pues todo esto es incierto, ¿verdad? ¿Quién nos da a nosotros, como tú decías, la receta, ¿verdad? Correcta o perfecta para realizar un buen trabajo docente, que es lo que todos queremos hacer, ¿verdad? Y como todo al inicio de esta pandemia nos ha sorprendido, ¿verdad? Cómo llevar efectivamente la educación virtual, ¿verdad? Ahora, cómo llevar efectivamente la educación híbrida. Son tantos escenarios nuevos a los que pues, nos estamos enfrentando. Y creo que toda la ayuda, todos los consejos de expertos, como en tu caso, y de colegas, pues nos vienen a ayudar, ¿verdad? En esta labor titánica que estamos realizando. Así que te agradecemos profundamente el espacio que nos has brindado de tu agenda tan ocupada. Y bueno, estamos ahorita con un tiempo de preguntas. Para que pues tú nos puedas ir apoyando también en las dudas que tenga nuestra audiencia. Perfecto. Por ahí leí alguna que creo que es con la que también todos, bueno, todos manifiestan, ¿verdad? En todas estas, en estos webinars, en estas conferencias, qué pasa con los estudiantes. Y ya lo ponías tú también en el ejemplo de los casos de los profesores, cuando no cuentan con internet, ¿verdad? Los estudiantes, los recursos son limitados. No sé si tú tendrías algún consejo, ¿verdad? Para nosotros. Sí. Claramente la cuestión de los recursos es un tema sensible. Claramente también me parece no depende exclusivamente del docente, ¿sí? Sino de cuestiones
mucho más macro, de políticas y de decisiones, pero en el mientras tanto, lo que nosotros podemos pensar es en herramientas, cuando no hay conexión, en herramientas digitales asincrónicas y que no necesiten de estar en línea. Por ejemplo, yo puedo pensar en un PowerPoint, en una cosa tan sencilla como un PowerPoint, en el que yo lo envío por mail, por WhatsApp o por donde sea, y que ese PowerPoint tenga interactividad. Yo le puedo poner botones interactivos a un PowerPoint que me lleve a un video, que me lleve a otra página, que me lleve a una especie de quiz o de resolución de preguntas, verdadero o falso. Yo puedo armar un PowerPoint interactivo desde ahí. Y lo mismo puedo descargar una página para que se vea offline, es decir, sin conexión. Puedo pensar en diferentes herramientas, en aplicaciones que me permiten. Hace poco me tocaba realizar un asesoramiento en matemáticas y encontrábamos herramientas y aplicaciones que permiten hacer ejercicios o permiten aplicar conocimientos sin necesidad de internet. Bueno, yo puedo establecer eso y que lo presencial o que el grupo de WhatsApp o una videollamada eventualmente sea el espacio para ir y venir y de consultas, no necesariamente para dar la clase. Entonces me parece que hay que aprovechar esas herramientas y por eso al principio decía no quedarnos en las modas. Es decir, si yo tuviera Zoom, tuviera la tecnología, tuviera todos los elementos, sería perfecto. Haría un montón de cosas, uno puede pensar. Bueno, pero también hay otras herramientas que podemos empezar a conocer y hasta inclusive con un hecho muy sencillo, y con esto cierro, poner en un buscador, poner laboratorios de química sin conexión. Bueno, ¿aparece algo ahí? ¿Encuentro algo? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo comparto? Bueno, empezar a indagar es parte de la tarea docente de este tiempo. Gracias, sí, creo que es fundamental, ¿verdad? El investigar, el indagar, ¿verdad? ¿Qué recursos y qué herramientas tenemos disponibles para estos casos tan especiales? Tenemos otra pregunta por acá y dice, ¿qué pasa cuando aún los alumnos les cuesta el manejo de las tecnologías? Y bueno, también a los docentes, ¿verdad? Bueno, en eso, que se entienda la expresión, no es casi en tono de broma. Yo me desligo, digamos, yo docente me desligo. ¿Por qué? Porque la propuesta es, indaguemos entre todos cuáles son las mejores herramientas, por ejemplo, para hacer un mapa conceptual, ¿sí? Me desligo de la responsabilidad de tener que ser el experto tecnológico que les va a dar la sabiduría. Y eso incluye afianzar la competencia o la estrategia de que los alumnos busquen. Entonces, tengo 15 alumnos en mi clase, que cada uno busque una herramienta distinta, que no se puedan repetir para hacer mapas conceptuales, que me diga las ventajas y desventajas, y después entre todos elegimos la mejor a partir de una rúbrica y valoramos cuál es la que vamos a usar. Y quizás que hagan tutoriales y los subimos a YouTube explicando esas herramientas, que bueno, es decir, cuando no está la competencia del uso de alguna herramienta o de alguna aplicación, que entre todos lo empecemos a buscar, porque hoy es imposible, pero impensado, querer aprender o querer saber todas las herramientas que existen. Todas las herramientas que existen. Yo siempre cuento, desde la pandemia hasta hoy, en un año, empecé a hacer relevamientos de herramientas que desconocía. Yo no sé, pero debo llevar 200, 300, 500 y son solo las que me cruzo, ¿no? Es imposible, uno se convertiría en 24 horas de estar indagando herramientas. Bueno, la sugerencia entonces sería involucrar a los alumnos en que entre todos generemos nuestras competencias digitales para usar herramientas. Muy bien, gracias Pedro. Y la última, y creo que con esta pues nos vamos a despedir, es como alguna idea, algún consejo de cómo involucrar a los padres de familia, porque ellos también son importantes o están siendo importantes en este proceso, ¿verdad? De alguna manera se les ha delegado algún porcentaje
de responsabilidad, ¿verdad? La que antes teníamos los docentes, pero ¿cómo poderlos ir involucrando en este nuevo sistema? A veces, sobremanera la responsabilidad, los hogares y los docentes hemos tenido un año en el que el sobreesfuerzo, la sobredemanda y la capacidad de adaptación ha sido altamente valorable. La verdad que es lo que ha sostenido la escuela a pesar de la escuela estar cerrada. Ese es mi punto de vista. Me parece que con las familias hay que establecer criterios bien claros, tanto de ida como de vuelta, de que el docente sigue siendo quien le va a enseñar a sus hijos, pero que necesitan de la colaboración en determinados momentos. Desde el docente graduar también ese pedido de colaboración, pero decía de ida y vuelta porque desde los padres también en esos acuerdos que establecemos cómo nos vamos a ir manejando, por ejemplo, no consultar en el grupo de la materia o de la escuela un sábado a las 3 de la mañana, digamos, ¿no? Estoy exagerando. Entonces, en ese ida y vuelta, respetar esos acuerdos y sabiendo que más en los grados más chicos de primaria, por ejemplo, o en el nivel inicial, van a ser ellos los nexos necesarios para establecer las tareas, lo cual, y acá viene el rol del docente, no tendría que implicar que sea el padre el que se convierta en el docente de ese niño, sino en el guía, en el acompañamiento, porque el docente también puede confiar en la autonomía de estos niños, que no es que el dibujo tiene que salir de esta manera siempre, sí o sí, sino que de la manera que salga también al docente le sirve para poder ir avanzando. Bueno, es un acuerdo, es un contrato, es un ida y vuelta, estableciendo reglas claras, concretas, y teniendo como prioridad a ese niño que necesita el aprendizaje. Muy bien, gracias Pedro por tus consejos, comentarios desde la experiencia, ¿verdad? Bueno, creo que pudimos englobar ahí la mayoría de las preguntas. Por lo demás, pues comentarios, ¿verdad? De los profesores, excelente ponencia, excelente aporte para todos nosotros que, como bien lo decíamos, pues nos estamos enfrentando a una nueva modalidad, ¿verdad? Y creo que tu ponencia pues vino a quedar muy bien, a despejar algunas dudas que nosotros bueno, que todos teníamos, ¿verdad? De cómo aplicarlo efectivamente. Bien lo decías tú, no es una receta, pues, para seguirla al pie de la letra, pero son algunas ideas desde la experiencia. Así que muchas gracias. Esperamos que no sea la primera ni la única vez y podernos seguir compartiendo, ¿verdad? Información con los docentes y sobre todo las buenas prácticas que tú has realizado, la experiencia de todas esas entrevistas con excelentes pedagogos que has tenido, ¿verdad? Esperamos tener la oportunidad de poderte tener otra vez acá en Idea Red. Así que muchas gracias, muy agradecidos y te deseamos muchos éxitos con todos tus emprendimientos también. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que yo muy agradecido por la invitación, felicitarlos por la tarea que realizan, que es muy valiosa y es necesaria y es muy importante en estos tiempos, esto de crear redes, de establecer vínculos. Yo a disposición para cuando ustedes lo decidan. Si me vuelven a invitar, significa que este encuentro más o menos funcionó y resultó interesante. Y más allá de eso, a disposición para colaborar, para ayudar, para bueno, sugerir o lo que fuera, porque en este tiempo y en este recorrido necesitamos sí o sí del otro, sí o sí del otro, sea nuestro alumno, sea nuestro colega, sea una institución. Entonces en ese encuentro valoro mucho estas oportunidades que no hubieran existido si no estuviéramos en la pandemia. Agradecerte, Carolina, por tu profesionalismo y tu generosidad, y en vos a Eric y a Luis y al resto del equipo, que me imagino que demanda tiempo y esfuerzo, así que vaya mi reconocimiento en ello, y muy agradecido a todos los que se conectaron, a los que escucharon, a los que participaron. Para mí ha sido un verdadero placer y seguramente encontraremos otro momento para compartir. Así es, muchas gracias Pedro. Sí, casi llegamos a los 200 espectadores. Muy bien, agradecemos a los profesores
por su asistencia, ¿verdad? Por estar interesados, a pesar de que hoy es un día complicado, ¿verdad? Empezamos muchos el descanso, pero eso indica que estamos en esa búsqueda de mejorar, de llevar una mejor práctica, de hacer una mejor práctica docente con nuestros estudiantes. Así que eso dice mucho de todos nosotros, los que estamos reunidos acá. Así que felicitaciones a los docentes por estar siempre buscando nuevas alternativas. Así que, muy bien, muchas gracias, Pedro, nuevamente. Gracias a los profesores por acompañarnos. Vamos a estar compartiendo el enlace del registro de asistencia para su constancia, ¿verdad? Por haber participado de este webinar. Y los esperamos a todos en el siguiente. Estamos llevando a cabo un webinar cada final del mes, ¿verdad? El siguiente nos acompañará también un excelente colega con algunas sorpresas por ahí, así que no se pierdan el siguiente webinar del mes de abril. Y también, pues, invitarlos a seguir viendo la página de Idea Red, en donde también vamos publicando algunas otras actividades en beneficio de la comunidad docente. Así que muy buen día, gracias por acompañarnos a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.